Muy buenas tardes, mi nombre es María José Herrera García y el tema que voy a exponer es campos de estudio y divisiones de la biología. ¿Qué es la biología? Bueno, la palabra como tal se forma de las raíces griegas bios, que significa vidas, y logía, que significa ciencia o estudio. La biología es una de las ciencias más clásicas y a día de hoy contiene muchas disciplinas. En el siglo XIX, Auguste Comte hacía una clasificación de las diferentes ciencias existentes, siendo la biología una de ellas, juntamente con las matemáticas, la astronomía, la física, la química y la sociología. Es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí con el medio ambiente. Como tal, la biología se encarga de describir y explicar el comportamiento y las características que diferencian a los seres vivos, bien como individuos, bien considerados en su conjunto como especie. Las 10 ramas de la biología más importantes. Bueno, la primera es la biología celular. Se encarga del estudio de la biología a nivel celular. Biología evolutiva. Es la disciplina encargada de investigar los cambios que las diferentes especies han sufrido a lo largo de su historia. La biología molecular tiene como foco de estudio la biología a tal nivel microscópico que se centra en las estructuras moleculares. La bioquímica es la ciencia que representa la intersección entre la biología y la química, es decir, que su objeto de estudio son composición y las reacciones químicas del mundo biológico. De ahí la botánica, es la disciplina biológica que basa su estudio en el reino vegetal. La ecología se centra en el estudio de los seres vivos que tienen con su hábitat natural. La fisiología es la rama biológica que se encarga de describir las funciones vitales de los seres vivos: sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema musculoesquelético. De ahí tenemos la genética. Tiene a los genes como objeto de estudio. Investigan sobre cualquier tema relacionado con su expresión y su reparación o la herencia. Microbiología es la disciplina que se encarga de estudiar la vida de los microorganismos. Zoología es la rama de la biología que se centra en el estudio del reino animal. Bien, esta es la razón por la que encontramos tantas ramas de la biología. Para abarcar el mayor conocimiento posible, la biología ha ido creando nuevos campos de especialización. Al haber cada vez más información al detalle, se necesitan acotar y concentrar el conocimiento. Permite continuar investigando y avanzar en el descubrimiento de nuevos datos que encierran el mundo biológico y la juxtaposición con otros campos. A continuación, otras ramas. La anatomía se centra su estudio en la descripción de la estructura interna de los seres vivos. La astrobiología es una disciplina singular, ya que se centra en la investigación y la teorización sobre la vida fuera de nuestro planeta. Bacteriología es una subdisciplina de la microbiología que estudia las bacterias. De ahí tenemos la biofísica, hace converger la biología y la física, focalizando su estudio en los fenómenos físicos que se acontecen en los procesos biológicos. De ahí tenemos la biogeografía, se relaciona con el concepto de biosfera, siendo el estudio de la distribución de la vida en el planeta. De ahí tenemos la bioinformática. Esta investiga la aplicabilidad de la tecnología computacional en relación a los datos disponibles en la biología. La bioingeniería es una de las disciplinas más nuevas de esta lista por así decirlo, y es también conocida como ingeniería biológica o ingeniería biomédica. Aplica principios de la ingeniería para crear nuevas terapias o tecnologías médicas. De ahí tenemos la biología ambiental. Es un campo que se centra en las relaciones entre seres humanos, demás seres vivos y entorno. La biología marina es la rama que tiene como objeto de estudio la vida marina.
La biología matemática. Se recurren técnicas matemáticas para estudiar los modelos biológicos. Citopatología. Se centra en el estudio de las enfermedades que se corresponden a nivel celular. De ahí tenemos la citoquímica. Estudia la composición química y los procesos moleculares que tienen en la célula. En la imagen aparecen los 5 más importantes o los 5 más relevantes. De ahí tenemos la cronobiología. Esta es una disciplina que estudia los ritmos biológicos de los seres vivos, es decir, cuál es su relación con el paso del tiempo. De ahí la embriología. Focaliza su estudio en el desarrollo de los embriones animales desde la fecundación y toda su morfogénesis. De ahí tenemos la entomología. Esta es la rama de la zoología, que estudia los artrópodos, es decir, animales invertebrados, como insectos arácnidos o crustáceos. De ahí tenemos la epidemiología. Esta investiga los... Perdón. Esta investiga las formas en las que las enfermedades se expresan y se propagan. De ahí tenemos la etología. Es una disciplina que varía entre la biología y la psicología. Investiga el comportamiento de los seres vivos, que en muchos casos han servido para explicar la conducta humana. Ficología, también llamada algología, es una de las subdisciplinas botánicas que tiene como objeto de estudio las algas. De ahí tenemos la filogenia, se centra en la relación de parentesco de diferentes especies, siendo por lo tanto una disciplina que engloba la biología evolutiva y la taxonomía. Estas dos últimas las veremos un poco más adelante. De ahí tenemos la fitopatología. Es una disciplina focalizada en las enfermedades de las plantas. De ahí tenemos la herpetología. Es la rama de la zoología que se centra en estudiar los reptiles. De ahí tenemos la histología. Estudia específicamente todo lo relacionado con los tejidos orgánicos, los cuales forman los diferentes seres vivos. Yo tomé de ejemplo la rana, por así decirlo. De ahí tenemos la ictiología. Esta es otra rama de la zoología que se encarga del estudio de los peces óseos. De ahí está la inmunología. Esta es más sencilla, pues es el estudio de la inmunidad. De ahí tenemos la limnología. Esta se enfoca en los ecosistemas acuáticos continentales, es decir, como ríos o lagunas. De ahí tenemos la mastología. Este es el estudio de los mamíferos terrestres, acuáticos y marinos. En las diferentes líneas de investigación que existen. Son varias las características que definen a la clase mamalia. De ahí tenemos la micología. Esta disciplina pues científica es responsable del reino de los hongos. La morfología tiene como objeto de estudio la forma de los seres vivos. De ahí tenemos la organografía, describe los órganos pertenecientes a organismos del reino animal y también vegetal. E incluso aquí me subrayo porque me faltó poner que también del ser humano. De ahí tenemos la ontogenia, es la ciencia que investiga cómo se originan los seres vivos. De ahí tenemos ornitología, es la parte de la zoología encargada del estudio de las aves. De ahí tenemos la paleontología, bueno, esta creo que es más conocida, tiene como foco de estudio los organismos que se encuentran fosilizados. La mayor parte de ellos son de dinosaurios, por así decirlo.
De ahí tenemos la parasitología. Es una disciplina dedicada específicamente a los parásitos y a comprender todo lo relacionado con ellos. Aquí es un ejemplo de los mayormente conocidos o que por lo general están más presentes. De ahí tenemos la patología. Es una disciplina transversal que tiene como objetivo estudiar todo lo que tiene que ver con las enfermedades y las disfuncionalidades. Ahí tenemos la primatología. Es la disciplina que se ocupa del estudio de los primates, nuestros parientes más cercanos en el mundo animal. De ahí tenemos la ginecología. Es un campo que se encarga de comprender cómo las diferentes comunidades se relacionan con el ecosistema. De ahí tenemos la sociobiología. Esta tiene su foco de interés en las relaciones sociales que se establecen en el mundo animal. De ahí la taxonomía, ya antes mencionada, es una disciplina encargada específicamente en la clasificación de las especies. La toxicología estudia la relación entre los seres vivos y diferentes sustancias que les son tóxicas. De ahí tenemos la virología, es una disciplina dedicada exclusivamente al estudio de los virus, como el que tenemos actualmente. Bueno, estas son mis referencias bibliográficas, por si alguien gusta investigar un poco más. La mayoría de ellas están traducidas al español. Bueno, y muchas gracias por su atención. Espero que el video haya sido de su agrado e incluso que haya sido bastante la información y la necesaria. Gracias.